El problema de la recta tangente. El problema de la recta tangente realmente es un problema fundamental en el estudio del cálculo diferencial, así como en cálculo 2 ustedes van a ver que un problema fundamental o un problema que, que fomentó el estudio o los estudios bueno, que se desencadenaron en lo que conocemos hoy por hoy como el cálculo, es el problema del área. Acá en el cálculo diferencial, esto fue impulsado por el estudio del problema de la recta tangente. Básicamente piensen en lo siguiente. Suponga que yo tengo una función definida en un intervalo AB y esta función describe la posición de una partícula. Bien, digamos acá esto es el tiempo y acá esto es el desplazamiento. Esta es la función desplazamiento. Entonces vamos a poner acá función desplazamiento en términos del tiempo. Entonces, algo que uno puede estudiar es cómo encontrar, a partir de un punto, vamos a poner acá un tiempo t sub 0, por acá vamos a poner un tiempo t sub 1, cómo uno puede, a partir de este tiempo, t sub 1 y con este tiempo t sub 0 y t sub 1, hallar lo que es la velocidad media, ¿vale? Lo que es la velocidad media. ¿De qué se trata la velocidad media? Si yo les digo, por ejemplo, que una persona, Es como un promedio. básicamente, pero a ver, les voy a decir lo siguiente. Si una persona recorre 5 kilómetros en 2 horas, ¿a qué velocidad se movió la persona? ¿O cuál sería la velocidad media de esa persona? 2.5. Sería 2.5 kilómetros por hora, ¿verdad? Sí. Y si ustedes observan cuando uno analiza de algo como eso, si por ejemplo la persona fue de 0 a 5 kilómetros, ¿cierto? Bueno, pongámoslo entonces en esta. Si fue en 2 horas de 0 a 5 kilómetros, acá pongamos lo que es el desplazamiento, y acá pongamos el tiempo, en este caso en horas. Y yo digo, bueno, la persona se movió a 2.5 kilómetros por hora. Resulta que si yo pensara en eso, estaría diciendo que la persona se movió así, es decir, básicamente la gráfica del desplazamiento. Si la persona todo el tiempo se movió a 2.5 kilómetros por hora, la gráfica del desplazamiento es esta. La gráfica de la velocidad, la de la velocidad, sería algo como esto, ¿cierto? Acá en 2.5, acá esto sería la gráfica de la velocidad, acá está en estas unidades sería kilómetros por hora, y acá el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo tal vez diría, todo el tiempo se movía a 2.5 kilómetros por hora durante esas 2 horas. Esta sería la gráfica de la velocidad y esta sería la gráfica del desplazamiento. Pero ¿qué pasa? Aunque yo pueda calcular la velocidad media, no puedo garantizar que la persona corrió todo el tiempo a 2.5 kilómetros por hora, ¿verdad? Puede ser que en algunos tramos haya corrido más rápido que en otros tramos. Y tal vez en la forma en la que puede correr una persona no se ve tanta diferencia. Pero si, por ejemplo, ustedes piensan en el desplazamiento o en la trayectoria de un vuelo comercial, de un avión, y supongamos que el avión recorre una distancia de, a ver, vamos a decir,
1000 kilómetros. 1000 kilómetros y los está recorriendo en una hora. Si él recorre 1000 kilómetros en una hora, ¿a qué velocidad media se mueve? En 1000 kilómetros uno. Una velocidad de 1000 kilómetros por hora. A 1000 kilómetros por hora. Bueno, tal vez sería mucho, ¿no? Normalmente los aviones tienen una velocidad un poco más de 500, 300. 600 kilómetros, ¿no? Por hora. Hay algunos, los que son grandes, alcanzan unos 700 algo kilómetros por hora. Es la velocidad crucero con la que viajan, sobre todo cuando son viajes muy, muy largos, ¿no? Pero lo que pueden ver ustedes es que el avión no viaja a la misma velocidad todo el tiempo. De hecho, cuando el avión está teniendo todo el proceso de arranque, cuando despega, cuando empieza a tomar altura, la velocidad no es la misma que cuando toma una velocidad crucero para poder desplazarse con tranquilidad, ¿verdad? Al principio de todo el proceso, la velocidad tal vez es mucho menor, hay mucha más aceleración, sí, y hasta que se alcanza esa velocidad estable, esa velocidad crucero con la que viajan, entonces ahí hay una variación de velocidad. Tal vez cuando se tiene la velocidad crucero y allí el avión se desplaza con esa velocidad casi de manera constante, entonces sí podríamos asumir allí que la velocidad es constante. Pero en los tramos iniciales, tal vez el avión haría algo como esto. Ahora vamos a graficar aquí. Tal vez el avión haría algo como esto. Aumentaría su velocidad, por acá en algún punto empieza a mantenerse estable y luego hace algo así, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es, no podemos pretender que el avión, desde el segundo cero o desde el minuto cero que él despega, tenga todo el tiempo la velocidad media, ¿cierto? Si no, imagínense cómo sería ese despegue en un avión o cómo sería ese aterrizaje. El despegue me imagino que sería comparable con lo que pueden sentir o percibir los astronautas, ¿no? Un despegue así de fuerte. Y bueno, más aún el aterrizaje, imagínense aterrizar a esa velocidad. Entonces, cuando uno habla de velocidad promedio, habla de una velocidad que se calcula de manera promedio, teniendo en cuenta solamente el instante inicial y el instante final. Bien, para una velocidad promedio uno no tiene en cuenta los puntos intermedios. Es decir, cuando hablamos de velocidad promedio, hablamos de lo siguiente. La velocidad es distancia sobre tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, acá vamos a poner una posición final menos una posición inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. Un tiempo inicial. Así se calcula una velocidad promedio. Bueno, acá puse esta regla y no supe ni cómo. Ya. Así se calcula una velocidad promedio. Vamos a ponerla acá de promedio. Entonces, cuando uno analiza lo que viene siendo la velocidad promedio, si uno ve que es una posición final, ¿cierto? Menos una posición inicial, es decir, por acá puede ser esto S sub 1 o S sub F, como querramos llamarlo. Acá tenemos una posición inicial, el tiempo inicial menos el tiempo final. Realmente lo que estamos calculando acá es una pendiente de esta recta. La pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Esa viene siendo esa velocidad promedio. Es decir, viene siendo la pendiente de esa recta que es secante, ¿cierto? Que está cortando la curva.
Con eso se relaciona esa velocidad promedio. Bueno, aprovechando que tenemos nosotros aquí GeoGebra, dije GeoGebra, abrirle el lab. Aprovechando que tenemos nosotros acá GeoGebra, entonces vamos a abrir GeoGebra y vamos a hacer más o menos una simulación de este problema. Vale, vamos a tomar una función, puede servirnos aquí una función cúbica para evidenciar lo que queremos. Entonces vamos a poner y igual. Vale, tenemos esta función aquí. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando acá de una gráfica de desplazamiento. Voy a cambiar acá la escala en los ejes. No, tal vez mejor al revés. Así, perfecto. Supongamos que tenemos una gráfica de desplazamiento. Voy a poner por aquí un punto fijo en 1. Y voy a poner por acá un punto que lo voy a ir variando. Y voy a construir esto. Esta recta secante. Bien. Vamos a ponerla aquí en rojo. Y vamos a preguntar lo siguiente acá en GeoGebra. Vamos a aumentarle el trazo. Listo. Bueno, acá en GeoGebra, cuando ustedes abren la herramienta donde está el ángulo, podemos hallar distancia, área, pendiente. Vamos a hallar acá dos cosas. Bueno, voy a hallar la pendiente de esta recta. Y acá tenemos una pendiente de 3.25, ¿vale? 3.25. Si ustedes, por ejemplo, calculan esta... Ahora vamos a ubicar esto en 3. Aquí más o menos. Si ustedes calculan la pendiente de esta recta utilizando los puntos A y B, estos dos puntos iniciales, voy a quitarle la etiqueta, y luego a partir de, digamos, de la descripción o de la interpretación de un problema de posición o de desplazamiento, analizamos lo mismo. A ver, ¿qué sería esto? Suponga que, bueno, esto es tiempo. Entonces, vamos a poner que el tiempo inicial es 1, el tiempo final es 3, la posición inicial es 2 y la posición final, acá como vemos en la escala, es 14. 14. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio del desplazamiento? La velocidad promedio del desplazamiento, ¿qué será? ¿Cómo lo calculamos? O cómo... Sí, la pendiente, sería la pendiente. Debe ser, no quiero verificar eso. Entonces es la posición final, que es 14, menos la posición inicial, que es 2, sobre Sobre. el tiempo final, que es 3, menos el tiempo inicial, que es 1. Es decir, esto es 12 sobre 2, lo cual es 6. Entonces, efectivamente, la velocidad promedio es exactamente la pendiente de esta recta secante, ¿vale? Bien. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero hallar la velocidad, ya no promedio, sino la velocidad instantánea, digamos, en 3? O bueno, por ejemplo, en 1. Vamos a mirar aquí en 1. Quiero hallar la velocidad instantánea en 1. Resulta que para hallar esa velocidad instantánea, una idea que surgió fue la siguiente.
si cuando yo tome este punto y me vaya aproximando cada vez más a este otro, algo que puedo ver es que la recta cada vez se asemeja más a una recta que va a ser tangente, ya no secante, sino tangente. Pero además de eso, si ustedes observan, ¿qué pasa cuando esa velocidad se convierte, esa velocidad promedio que es una variación de posición sobre una variación de tiempo? ¿Qué pasa cuando esa variación de tiempo se hace muy pequeña? Es decir, nosotros ahora podemos hablar de esto, pero al principio cuando empezaron a surgir las ideas, si yo, digamos, voy mirando lo que es esta velocidad promedio o esa pendiente de la recta secante y voy haciendo que la variación del tiempo o esa variación en X tienda a cero, resulta que esto nos da una velocidad instantánea. Nos da una velocidad instantánea, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo precisamente es, al hacer esto tan cerca, observe, al hacer esto tan cerca, si yo hago este punto tan cercano a este otro punto, puedo considerar que la velocidad, como la velocidad promedio es en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, acá, la pendiente me está dando 0,6. Pero es que el tiempo, a ver, vamos a acercarlo de hecho un poquito más. De hecho, el tiempo, si ustedes observan la escala, esto es 1, esto es 1,2, es decir, por acá esto es 1,1. Es decir, que el tiempo, la variación del tiempo, esto es, no sé, de 0,03. Así como tenemos esto, más o menos es como de 0,03. Es una variación muy pequeña de tiempo, es decir, casi que se puede considerar instantánea, ¿cierto? Porque estamos hablando de una variación muy pequeña en el tiempo, casi imperceptible. Vale, si nosotros ahora ampliamos un poco más la escala y nos permitimos acercarnos más, a ver, acá se alcanza a ver la pendiente, no acá en la gráfica, sino acá en esta, se ve la pendiente. Observen, así como está esto, acá es 1, acá es 1,05, es decir, que por acá en este punto esto es como 1,02, es decir, que acá la distancia es de 0,02. Esto en términos de tiempo, suponga que son segundos, el tiempo como se está midiendo acá, se puede considerar prácticamente instantánea, ¿cierto? Entonces, de esa manera se concebía la idea de una velocidad instantánea después de trabajar algún tiempo para los primeros pensadores de este problema, los primeros pensadores del cálculo. Y resulta que algo que no tenían ellos asequible o no tenían en ese momento era todo el tema de la teoría de límites. De hecho, la teoría de límites surgió mucho tiempo después, surgió después de lo que es el surgimiento de las ideas, el surgimiento de las ideas por, digamos, por parte de Leibniz, por parte de Newton, otros pensadores que contribuyeron, también Riemann, que contribuyó también de alguna manera para el estudio del cálculo 2, del cálculo integral. De hecho, si ustedes revisan un poco más en concreto la historia de toda la evolución del cálculo, se puede encontrar que primero surgieron las ideas del cálculo integral, es decir, de lo que ustedes van a estudiar en cálculo 2. Por supuesto que eran ideas que no se desarrollaban así como ustedes las van a desarrollar, pero eran ideas que se involucraban más con un problema, así como el problema de la pendiente, bueno, el problema de la velocidad instantánea aquí. Allá surgía un problema que era el problema de hallar el área acotada bajo una curva. Y todo eso se estudió de una forma independiente del cálculo diferencial, de lo que estamos estudiando nosotros acá, totalmente independiente.
Pero después cuando surgió la teoría de límites y la teoría de límites permitió formalizar todo esto, ¿cierto? Va a permitir formalizar como tal la derivada y ya no que sea un proceso como lo estamos haciendo acá. Acá lo estamos haciendo como se hacía al inicio, ¿cierto? Un proceso intuitivo, un proceso tal vez aproximado. ¿Por qué? Porque en ese momento no se tenía la teoría de límites, pero ahora nosotros acá sí podemos usar la teoría de límites, podemos calcular estos límites y podemos hallar velocidades instantáneas. Toda la teoría de límites fue un gran revulsivo para lo que fue el desarrollo formal del cálculo diferencial, el cálculo integral y otras áreas también. Entonces, de hecho, uno podría revisar, como les digo, en la historia y ver que se puede estudiar cálculo integral no de manera formal, no con una visión actual, no una visión moderna, sino una visión un poco más intuitiva y totalmente desligada de lo que es el cálculo diferencial. De hecho, como les digo, el cálculo diferencial, las ideas del cálculo diferencial surgieron primero que las ideas del cálculo, perdón, las del cálculo integral surgieron primero que las del cálculo diferencial. Históricamente ocurrió así. Y posterior a eso surgió la teoría de límites. Y bueno, cada quien estaba trabajando en lo suyo. Digamos, las personas de límites tal vez no estaban trabajando en el tema de límites para estudiar derivadas o integrales. No estaban haciendo eso, estaban resolviendo por su cuenta otros problemas. Cuando se desarrollaron las ideas del cálculo integral, se resolvía el problema del área y no como una continuidad del cálculo diferencial, no, sino estaban resolviendo su problema, así como las personas del cálculo diferencial, Leibniz, Newton y otros colaboradores que hicieron sus aportes, ellos estaban resolviendo sus problemas también. ¿Qué problemas resolvían o qué fue lo que motivó sobre todo el cálculo diferencial, que es lo que vamos a estudiar nosotros? El problema de la velocidad instantánea y el problema de la pendiente de la recta tangente, que es exactamente el mismo problema. Como podemos ver acá, la velocidad instantánea se consigue cuando tengo una variación muy pequeña, pero cuando tengo esta variación tan pequeña, resulta que la recta ya no es secante, sino se vuelve en una recta tangente. A ver, vamos a ver si GeoGebra nos... Acá donde hallamos la pendiente, hay la penúltima herramienta dice relación y tiene un asterisco. Acá vamos a dar relación y voy a escoger la recta y voy a escoger la curva. A ver qué me dice. Bueno, dice no se pueden comparar numéricamente. No sé qué trato de... Bueno, algo que sí podemos hacer, vamos a ver si podemos hacer esto aquí en... A ver, escogí la herramienta tangente. Recta tangente, escojo la curva y ahora voy a escoger el punto. Listo. Ahí tengo, voy a mover este punto, para que todo esto se pueda ver mejor. Observen, la recta tangente es esa recta que está en negro, ¿vale? Es esa recta que está aquí en negro, vamos a resaltarla, a ponerle un poco más de grosor. Es esa recta que está en negro. La recta secante, a ver, ya no me va a interesar tanto en la pendiente, la recta secante es una recta que cuando la voy acercando este punto a este otro punto, al punto de la izquierda, es decir, que cada vez más esa velocidad promedio se parece más a la velocidad instantánea, ¿cierto? Si ustedes observan, a medida que yo me acerco, también la recta secante cada vez se parece más a la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, acá la recta roja representa una velocidad promedio. La recta negra representa una velocidad instantánea.
De hecho, la recta negra es una recta tangente a la curva. A medida que me voy aproximando para que mi velocidad promedio se parezca más a mi velocidad instantánea, entonces la recta secante se parece cada vez más a la recta tangente. Bien, a esa recta tangente. Esos son los dos problemas que motivaron el estudio del cálculo diferencial. El problema de la recta tangente y el problema de la velocidad instantánea. Entonces, bueno, algo que podemos decir nosotros ahora es lo siguiente. Bueno, ¿cómo calcular la pendiente? ¿Cómo calcular si la pendiente de la recta tangente de una curva? Entonces veamos. Necesitamos que la función sea continua en un número a. Entonces vamos a construir este límite. Ahora vamos a construirlo acá en el tablero para que sea un poco más gráfico lo que vamos a hacer. Entonces tengo acá un número a. Necesito que la función acá sea continua en a, ¿vale? Acá tenemos f de a. Y observen, yo acá voy a hacer un f de a más h. Aquí voy a tomar un a más h. Ese h puede ser positivo, puede que no lo sea, es decir, que el a más h puede estar tanto acá como acá. ¿Bien? Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ponerlo por acá, el f de a más h. Y entonces la imagen de este puntico, que es este otro, esta imagen es f de a más h. Observe, si yo calculo f de a más h menos f de a sobre a más h menos a, esto no es otra cosa que la pendiente de la recta secante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si pulimos acá algunas cuentas, tenemos que esto es f de a más h menos f de a sobre, bueno, tengo a más h menos a, queda simplemente h, ¿cierto? Y ahora, h es precisamente esta distancia, es esa distancia. ¿Qué pasa cuando yo hago que h tienda a 0? Tengo el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pendiente de la recta secante, cuando hago que h tienda a 0, se convierte, o hacia dónde tiende ese límite, tiende hacia la pendiente de la recta tangente. Entonces, así se define la pendiente de la recta tangente. ¿Qué se necesita? Se necesita que la función sea continua en a. Solo se necesita eso. Y así es como se construye este límite. Si la función es continua en el número a, entonces la pendiente de la recta tangente es este límite que habíamos escrito allá. Bien. Entonces, si este límite existe, decimos que la recta tangente tiene esta pendiente. Si ese límite no existe, entonces decimos que la pendiente de la recta tangente no está definida. ¿Vale? Decimos que no está definida. Así se define, luego calcularemos pendiente recta tangente en algunos problemas. Para finalizar, quiero que, bueno, prestemos especial atención en una cosa. Acá estamos hablando de la pendiente de la recta tangente y de la recta tangente. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es una recta tangente? En sus palabras, ¿cómo podrían describir lo que es una recta tangente? ¿Cómo pueden describir qué es una recta tangente, muchachos?
Según lo que Cuando la estoy recta viendo. solo toca un punto. Cuando la recta solo toca un punto. Bueno, a ver, acá dice recta que corta en un punto. Recta que solo corta en un punto de una circunferencia en un plano. A ver, recta que corta un punto. Si tenemos acá la gráfica de una curva, entonces, por ejemplo, en este punto, esta recta corta esa curva en un punto. Entonces, ¿es tangente a la curva? Pero no debe estar, uf, no sé cómo decirlo. Porque ahí la toca en un punto, ¿no? Sí, pero debe estar por fuera. Por fuera. No sé cómo decirlo. Vale, tal vez lo que trata de decir, bueno, que esté por fuera es que esté como así. Sí, como en un ángulo. Sí. Bueno, ahora voy a cambiar la curva. Entonces, bueno, más o menos como dice el compañero, debe tocarla en un punto, pero quedar por fuera. Bueno, eso es un poco complicado en algunas curvas. Si, por ejemplo, uno piensa en una curva senoidal y suponga que tengo acá este punto, vamos a poner acá este punto. Quiero este punto que está acá. Entonces, si pongo una recta que sea, no sé, algo así, ¿acá quedó por fuera o quedó por dentro? Está Es por dentro, difícil, ¿no? ¿no? Es difícil por decidir, ¿no? Precisamente porque no, a ver, a lo que quiero llegar, muchachos, es a poder definir a poder dar una definición que sea bastante precisa de lo que es la recta tangente a una curva. Por ejemplo, usted podría decir tal vez que toque la curva en un punto, pero que no la corte. ¿Sí? O sea, que pase por la curva, por decirlo así. Que no la cruce, que no la atraviese. Por ejemplo, si estamos acá, tengo este punto, entonces, por ejemplo, la recta tangente sería algo como esto, más o menos. Vamos a poner algo así. Ahí la está tocando en un punto, no la está cruzando. Vale. Pero ahora pregunto yo lo siguiente. Pregunto yo lo siguiente. Si, por ejemplo, tengo una curva como esta, a ver, para usar curvas que conocemos. ¿Ustedes recuerdan esta curva? Es más o menos la gráfica de x a la 2/3. Acá en este punto, ¿cuántas rectas puedo trazar yo que tocan a la curva y no la atraviesan? Entonces la pregunta que hago yo, ¿todas estas son tangentes? Deben tener un ángulo o algo así. No debe ser nada con el ángulo. Yo creo que una gráfica solamente tiene una sola recta tangente, ¿no, profe? Entonces depende de la definición, observe. Si yo, por ejemplo, digo, debe tocar la curva en un punto y no atravesarla, todas estas rectas tocan a esta curva en ese punto, acá en este punto que está en la parte inferior, y no la atraviesan, ¿cierto? No pasan de un lado al otro de la curva. Pero entonces cuando uno habla de la recta tangente, le gustaría que de alguna manera pudiese construirse de manera única. Vale, aquí vamos a empezar a hacer una diferenciación entre lo que es la gráfica
de una recta tangente o lo que se define como una recta tangente en el cálculo a cómo lo hacía en geometría. Cuando uno habla de una recta tangente en geometría, básicamente dice que tiene que cortar a la curva en solamente un punto, ¿verdad? En solamente un punto. Más o menos la definición informal. Debe tocar a la curva solamente en un punto sin atravesarla. Entonces, por ejemplo, si uno traza algo como esto, diría esta es tangente, pero como es una recta, resulta que no es tangente, es secante, porque cortó en más de un punto. Primera diferencia, entonces, de la concepción de tangencia del cálculo a la de la geometría. La tangencia, aquí, bueno, voy a poner en cálculo. La tangencia es local. ¿Qué quiere decir que es local? Que me interesa que se comporte como la tangente geométrica, pero en un intervalo tan pequeño como desee. Por ejemplo, acá este segmento, ya no voy a trazar una recta, sino básicamente voy a trabajar con segmentos. Este segmento de recta es tangente, ¿cierto? Me interesa de manera local. De manera local quiere decir en una parte de la gráfica. Si más adelante en otra, esa misma, la prolongación de esa recta corta la gráfica en otro lugar, eso no me interesa. No me interesa que pase allí. La primera diferencia, en cálculo la tangencia es local. Segundo, mucha atención a cómo vamos a definir la tangencia. Resulta que cuando uno habla de curvas, precisamente puede hablar de curvatura. ¿La curvatura qué es? Por ejemplo, nosotros acá, si yo quiero en este punto hallar la pendiente de una recta, o bueno, hallar una recta tangente a la curva en este punto, lo que debería ser, tanto geométricamente como desde el punto de vista del cálculo, sería construir una circunferencia, a ver, más o menos, a ver, aquí tal vez tengo que reducirle, tal vez otro poco más, ahí está bien. Lo que tendría que hacer es construir una circunferencia que se adapte a la curva. Si ustedes ven, esta circunferencia que construí se adaptó a la curva localmente, y ahora vamos a usar la definición geométrica de la tangencia de una recta a una curva. Entonces, la definición es esta. Una circunferencia. Una recta es tangente a una circunferencia si es perpendicular a uno de sus radios y pasa por el extremo del radio. Bueno, ¿cuántos radios puedo trazar a una circunferencia? Entiendas el radio como un segmento que une el centro con un punto sobre la circunferencia. Esto es un radio. ¿Cuántos radios puedo trazar en una circunferencia? Infinito, ¿verdad? Puedo trazar infinitos radios. Entonces, tomando el centro de la circunferencia, voy a construir este radio, que precisamente pasa por este punto. Y ahora, lo que dice aquí es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una recta que sea perpendicular al radio
y que pase por el extremo del radio, es decir, va a pasar por este punto amarillo y que sea perpendicular, es decir, que forme un ángulo, que forme ángulos rectos. Que forme ángulos rectos. Así se construye una recta tangente a una curva. Se tiene en cuenta entonces la curvatura asociada a la circunferencia que mide la curvatura asociada y se tiene en cuenta entonces que se tiene en cuenta lo que viene siendo la construcción. Vamos a hacer algo aquí, algo parecido. Entonces, a ver, voy a poner aquí un punto y voy a poner acá una circunferencia. Bueno, acá esto se ve como, no se ve muy natural por la escala, es por la escala. Voy a volver a cambiar la escala, la voy a poner 1 a 1 y ahora sí se ven como circunferencias, ¿verdad? Ahí está esa circunferencia. Entonces, a ver, voy a poner la circunferencia en una posición de manera que se adapte. A ver, voy a poner este acá que tal vez va a ser un poco más fácil para lo que quiero mostrar. Quiero que la circunferencia se adapte bastante bien a la curva. A ver, acá la estoy acomodando, acá parece que, aquí parece que ya, ¿no? Se adapta bastante bien a la curva. Vale. Entonces, observe, voy a construir este segmento que va a ser un radio. Y voy a construir una recta que sea perpendicular al radio y que pase por este punto. Ahí está. Una recta que es perpendicular al radio y pasa por ese punto. Ahora vamos a hacerle una pregunta a GeoGebra a ver qué relación hay entre esta recta y esa curva. Bueno, dice no puede compararse. Bueno, no sé. Si nosotros graficamos ahora la pendiente de la recta tangente, que esto sí lo puede hacer GeoGebra, graficamos la recta tangente, escojo la curva y escojo dónde quiero que sea tangente. Observe que ambas rectas se parecen muchísimo. A ver, esta fue la que yo construí. Vamos a ponerla en otro color. Fue la que construimos de manera aproximada, por supuesto. Esto fue de manera aproximada. Ahí está. La que construimos nosotros fue esta roja. Y la que es la recta tangente es esa negra. ¿Vale? Claro, acá hay algún error. Si nosotros nos seguimos acercando, podemos ver que acá hay una parte de la curva que se sale, ¿cierto? Entonces acá, una forma más fácil tal vez sería tratar de conseguir una aproximación aquí. Una aproximación de la curva. Pero lo que quiero mostrarles es cómo se construye como tal la recta tangente. Así se construye la recta tangente de la curva. Si nosotros usamos esta definición, a partir de lo que es la construcción de una circunferencia que se ajuste a la curva localmente, y usamos la definición de tangente a una circunferencia, entonces no tenemos muchos inconvenientes, ¿verdad? Bueno, muchachos, la próxima clase seguimos hablando entonces de estas diferencias de la concepción de tangencia desde el punto de vista del cálculo y desde el punto de vista de la geometría, ¿vale? Eso sería todo por hoy, muchachos.